como optan por liberar a un malhechor, un criminal, un asesino, un ladrón, deciden condenar a Cristo, la luz del mundo, para liberar a un siervo de las tinieblas. Una locura auténticamente colectiva. Podéis abrir la Biblia en Juan capítulo 18. Juan 18. Para leer la palabra de Dios, el maná celestial, aleluya, que nos testifica de Jesucristo. Él es la verdadera tierra prometida, No hagáis caso a Alex Campos. La Copa América no es la tierra prometida. Alex Campos está mintiendo. La tierra prometida es Jesucristo. En él fluye leche y miel. Aleluya. Ok, Juan 18, vamos a leer de 28 al 40. Hoy acabamos el capítulo. Vamos a cubrir bastante terreno porque es, narración, ¿cierto? Juan 18, de 28 al 40. Dice la palabra de Dios, título general de mensaje, locura colectiva. 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás. ¿Quién es Caifás? El sumo sacerdote. ¿Cómo se llama el suegro de Caifás? Anás. Él llevaba los pantalones, ¿no? Era de mañana, ellos no entraron en el pretorio romano para no contaminarse, así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos, pues muy bien, y le dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros, juzgadle según vuestra ley. Y los judíos dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliera la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey? Palabra clave para un dirigente político, ¿no? ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Vas a ver los dirigentes judíos. Pilato respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación, los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón, malhechor y según la palabra de Dios un homicida. O sea, optan por liberar a un notorio criminal en vez de liberar al autor de la vida, Jesucristo. Una pequeña introducción y luego exponemos el texto si el Señor nos permite y ayuda. La semana pasada vimos el juicio de Jesús ante los judíos y Jesús estaba en un sitio, la corte suprema de los judíos, que llamamos el Sanedrín, ¿ok? Y el jefe del Sanedrín en aquel momento era Caifás, pero Caifás estaba subordinado a su suegro Anás. Anás, su palabra era ley. Y Caifás no iba a llevarle la contraria a su suegro, porque él era antes sacerdote, sumo sacerdote, y muchos judíos le reconocieron a él como el verdadero sumo sacerdote. Anás entonces interroga al Señor y es juzgado, rechazado por los judíos. Y si se cumple, Juan 1:11, a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron, ¿no? Juan 1:11. Y Juan ahora nos relata un segundo juicio. La semana pasada vimos el juicio ante los judíos. Hoy estamos en el juicio ante los romanos. El problema en el juicio judío es que Cristo se daba a conocer como el Hijo de Dios. En el Evangelio de Mateo 26, el sumo sacerdote le pregunta a Jesús, ¿eres tú el Hijo del bendito? Y Jesús dice, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Y rascan sus vestiduras, condenan a Jesús por blasfemia. Ellos están preocupados porque Jesús Nazareno se da a conocer como Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Pilato no está preocupado por esta cuestión. Él es un líder político. Entonces ellos, sobre los judíos, van a entregar a Jesús a los líderes romanos, pero tienen que ser astutos. Ellos tienen que pensar, ¿cómo podemos conseguir que el romano condene a Jesús? Porque
porque no lo van a condenar por él darse a conocer como Mesías, por él decir que él es el Hijo de Dios. Tenemos que pensar en una estrategia. Y la estrategia que idean es presentar a Jesús como un revolucionario, como el rey. La palabra rey sí va a llamar la atención de Pilato. La palabra Mesías no. La palabra Hijo de Dios tampoco. Pero la palabra rey sí tiene connotaciones sociopolíticas y por tanto de forma engañosa intentan que Cristo sea crucificado por el poder romano. Ahora, ¿por qué los romanos? Porque en aquel momento Judea estaba bajo la jurisdicción romana. Formaba parte del imperio romano. Por esta razón los judíos no podían ellos mismos ejecutar a Jesús. Tuvieron que solicitar permiso a la autoridad de aquel momento, a saber, Roma. Hoy tenemos 3 puntos. Mensaje, locura colectiva, 3 puntos. 1. Pilato y los judíos, versículos 28 al 32. 2. Pilato y Jesús. Y en este segundo punto aprenderemos 4 verdades sobre el reino del Señor. Y número 3, la parte más fuerte, Pilato y Barrabás, la locura colectiva. Optan por liberar a un vil hijo de oscuridad como Barrabás para condenar al Señor Jesucristo. Okay, primer punto, Pilato y los judíos, Juan 18, del 28 al 32. Juan 18, 28 al 32. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros, juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Bien, la semana pasada lo dejamos con Cristo delante del Sanedrín, siendo juzgado y condenado. Pero ahora a nivel político, los judíos tienen que entregar a Jesús al imperio romano para que el brazo romano ejecute a nuestro Salvador. Versículo 28 empieza diciendo hoy: llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. ¿Quién estaba en el pretorio? La autoridad romana. ¿Y cómo se llamaba la autoridad en Judea en aquel momento? Poncio Pilato. Él era el gobernador en el nombre de Roma en Judea en aquel momento. Y vemos aquí algo, ya para empezar, de la gran hipocresía de los judaizantes. Porque el texto dice, versículo 28, era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. No querían, ritualmente hablando, contaminarse para poder celebrar la Pascua. Y vemos aquí la gran hipocresía de los judíos. ¿Por qué? Porque por un lado están preocupados por lo ritual, ser ceremonialmente limpios, pero aquí están mintiendo. Aquí están maquinando, intentando con un espíritu de odio, de venganza, con sed de sangre, quieren matar al autor de la vida. Vemos la gran hipocresía. Pasión por formas religiosas, pero nada de justicia de Dios en el alma, en el corazón. ¡Wow! Menuda hipocresía. Con razón Jesucristo nos dice en Mateo 23, 24, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso, del plato, pero por dentro, wow, estáis llenos de robo y de injusticia. Y luego agrega nuestro Señor en el versículo 27, ay de vosotros. Ay, por cierto, significa maldito. Esta palabra es fuertísima. Malditos seáis. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de inmundicia, de huesos, de muertos, de putrefacción. Es decir, aquí vemos los líderes judíos súper preocupados por formas, la apariencia. Darse a conocer, no aquel como un buen creyente evangélico, las formas, pero por dentro nada de temor de Dios. Injusticia, inmundicia, pecado por todos lados. Vemos esto también en España, ¿no? Aquí muchas veces por la iglesia han pasado las procesiones y a mí siempre me resulta irónico y hasta gracioso ver a multitudes aquí en Almería, ¿verdad? Alabando a Dios, invocando a la Virgen.
Y sin embargo nunca están a la misa, nunca van a la iglesia, no tienen ninguna relación con la iglesia católica romana, pero ahí están en Semana Santa, ahí están en Navidad, la procesión, guardando las formas, porque España es católica, ¿no? Y ahí está la idea. Tienen por un lado la apariencia de piedad, pero no hay una verdadera obra de Dios en el alma. Pero también esto pasa en el mundo evangélico. Podemos cumplir con los deberes religiosos, congregarnos fielmente, ponernos guapos el domingo por la mañana y tirar el resto de la semana sin leer la palabra de Dios, sin orar, sin vivir en santidad, sin amar al prójimo. Nosotros podemos caer en este mismo error de los dirigentes judíos, apasionados por formas, pero sin el Espíritu Santo en nuestros corazones. Bien escribió Luz el otro día. Ella no sabía que tenía este texto preparado para hoy, pero en el grupo de la iglesia ella compartió este versículo. Gálatas 6:15 dice: en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Es decir, es este principio que estamos aquí resaltando. Hay muchos hoy que piensan que la fe tiene que ver con cuestiones rituales, formas externas, ponernos guapos con el perfume el domingo, pero no hay una verdadera regeneración. Y lo que cuenta delante de Dios no es la camisa, la corbata, el chaleco. Lo que cuenta es la nueva creación, el Espíritu Santo, el poder de la regeneración. Hay que nacer de nuevo. Por tanto, puedes estar aquí hoy sentado, miembro incluso de una familia evangélica, pero no quiere decir que seas de Dios. No quiere decir que hayas nacido de nuevo. No irás al cielo por sentarte en Palabra de Vida Almería. Irás al cielo si has nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo de Cristo. Necesitamos algo más, hermanos, que formas, que cosas hermosas a nivel externo. Necesitamos regeneración en el alma y en el corazón. Cuidado con tener formas, apariencias sin la eficacia de la verdadera fe, según Pablo nos advierte en 2 Timoteo 3, versículo 5. Así que aquí tenemos los judíos, súper preocupados por no contaminarse, pero por otro lado, respirando sangre y muerte para entregar a un varón totalmente inocente. Menuda hipocresía, hermanos. Esta escena nos habla de la hipocresía de gente religiosa. Y en vez de ellos ofrecer razones de peso para justificar la entrega de Jesús a Pilato, él dice que ha hecho, y ellos responden en el versículo 30 diciendo: mira, si no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. No tienen razones de peso. No hay ningún argumento aquí objetivo. Simplemente esperan que Pilato se rinda ante la presión política, porque ellos sabían que tenía mucho poder. Y Pilato no quería tener problemas con el emperador. Él no quería otra revolución en Judea, porque él iba a tener problemas. Él era un hombre en sujeción. Y vemos aquí como los judíos no ofrecen argumentos, no presentan ningún tipo de lógica, pero luego a través de la histeria colectiva, la locura colectiva, gritan: sea crucificado, y la locura gana aquel día venciendo a Pilato. Porque a nivel político, ¿qué pecado cometió Jesús? No hizo nada, no rompió ninguna ley, él era un hombre intachable. Sanó a los enfermos, limpió a los leprosos, multiplicó los panes y los peces. Él iba andando, haciendo muchos bienes a todos. No podían condenar al Señor. Podían estar en desacuerdo con Él. Podían decir: mira, tú no eres el Cristo, no eres el Hijo de Dios. Pero no podían condenarlo como malhechor, como violador de la ley. Pero aquí está la maquinación, la malicia, cuando hay odio en el corazón. No podemos ver al otro con ojos positivos porque hay odio y amargura en el alma. Pilato está consciente de lo que está pasando. Él no era un hombre necio, él entendía muy bien cuestiones políticas y él sabía que Jesús estaba siendo entregado por luchas internas dentro del judaísmo. Por eso dice sabiamente: tomadle vosotros, juzgadle vosotros. Ya lo habían hecho. Pero ahora ellos dicen que nosotros no podemos matar a nadie. Ahora, históricamente hablando, una pregunta: ¿cómo es que no podían los judíos matar a nadie? Porque como dijimos en la introducción, en aquel momento los judíos en Judea estaban subordinados a Roma. Y ya que Roma tenía el poder político, los judíos no podían matar
a nadie. Ahora, sí, en el Antiguo Testamento, cuando Israel era una nación independiente, autónoma, sí. Leemos de varios momentos, sobre todo lapidación era la forma más común. Huelga recalcar que la crucifixión no fue un acto judío, sino un acto que vemos en los romanos, los pueblos gentiles, pero nunca en Israel. Los israelitas no crucificaron a nadie. Ellos quieren acabar con la vida del Galileo y por eso van a los romanos pidiendo que sea crucificado. Y aquí vemos que se está cumpliendo la profecía que Cristo había dado tocante su muerte. Os leo un solo ejemplo. Hay varios textos. Leo Mateo 20, versículo 18. Dice: le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Así que cuando Cristo habla de ser entregado él a los gentiles, uno sobreentiende que será crucificado, porque los israelitas no iban a crucificarle a nadie. También tenemos otro texto que indica crucifixión, Juan 12:32. Yo, si fuera levantado de la tierra, ¿qué tipo de muerte? ¿En qué tipo de muerte está pensando Jesús? Crucifixión. Si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Así que ser levantado equivale a ser crucificado. Cristo va a ser crucificado. Y esto también fue profetizado por el Antiguo Testamento. Y curiosamente, un texto que voy a citaros ahora, este texto que voy a citar fue escrito antes de que existiera tal cosa como la crucifixión. Es el Salmo 22:16. Y el Espíritu Santo nos dice, 1000 años antes de la muerte del Señor Jesús, en un momento cuando no existía la crucifixión, Salmo 22:16. Perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Wow, 1000 años antes del nacimiento de Jesús, una profecía sobre Cristo sufriendo en este sentido. Horadaron mis manos y mis pies. Y tú dices, pero ¿cómo pudo el Espíritu Santo haber profetizado sobre la crucifixión de Cristo sin que existiera tal cosa como una cruz? Pues porque el Espíritu Santo es Dios, es omnisciente, todo lo sabe. El Espíritu Santo profetiza porque Él es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Y en el Nuevo Testamento, Pablo explica el significado teológico de la crucifixión. Gálatas 3:13 dice la palabra que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Pablo aquí está citando Deuteronomio 21:23 y está aplicando aquel texto a Cristo, dando a entender que la maldición que tenía que estar sobre nosotros por nuestro pecado, Cristo toma esa maldición sobre sus hombros para que no haya más maldición, sino bendición. Por tanto, tú como creyente ya no tienes más maldición sobre ti. Tú no tienes que preocuparte por los brujas, por los magos, por los adivinos que están hoy por todos lados. No. En Cristo toda maldición te es quitada. En ti hay bendición. Te ha alcanzado la bendición de Abraham. Y mira, Balaam puede estar toda la tarde maldiciéndote, diciéndote de todo, pero estas maldiciones no te tocarán porque todas tus maldiciones fueron puestas sobre tu sustituto, tu Salvador, Jesucristo. La bendición de Dios está sobre ti. Así que hoy, la palabra de Dios para los creyentes aquí no es maldición, no es anatema, no es ay. La palabra de Dios para todos vosotros, queridos cristianos, es benditos sois, amados sois, atesorados sois por mí. Cristo ha quitado toda maldición de su pueblo, haciéndose el maldición en la cruz. Y una magnífica ilustración de este principio está en el Antiguo Testamento, justo después del cruce del Mar Rojo. ¿Os acordáis de que Dios destruyó a los egipcios, salvando a su pueblo? Y acto seguido, los israelitas llegan a un sitio llamado Mara. Y hubo un problema en el pueblo de Mara y tenía que ver con las aguas. ¿Alguien me podía decir qué pasaba ahí en Mara? Muy bien, eran amargas.
Y Dios le dice a Moisés, porque claro, el pueblo quiere linchar a Moisés. Oye, nos ha sacado de Egipto para que aquí perezcamos de sed. Moisés clama, Señor, sálvame, sálvame. La iglesia apoya la selección española, no la selección inglesa. Me van a linchar después del culto. ¿Qué hago? Y el Señor le dice a Moisés, toma madera, un árbol, lánzalo a las aguas amargas. Y al hacerlo así, Moisés, las aguas amargas se convirtieron en agua dulce. Por tanto, es bíblico vivir en agua dulce. Y los hermanos que vivimos en agua dulce somos más santificados que vosotros que vivís en Almería, Roquetas, Costa Cabana. Amén. Pero el principio aquí es la cruz. Aguas amargas. Mi vida es agua amarga. Veneno, maldición. Llega el madero. Llega el árbol. Llega la cruz de Cristo. Y el agua amarga se convierte en agua dulce. Y ahora no hay maldición sobre mí, sino hay perdón, misericordia, gracia, amor, gloria a Jesucristo por esa cruz gloriosa. O mejor dicho, gloria al glorioso Jesucristo por su cruz. Cristo ha convertido nuestra agua amarga en agua dulce. Y ahora tenemos el perdón de los pecados, la vida eterna, todo gracias al árbol, al madero, a la cruz. Nuestra maldición ya no existe. No hay tal cosa como maldición para el pueblo regenerado. La única palabra para nosotros es bendición. Y para acabar este primer punto, sé que entre nosotros habrá gente no creyente. Os anuncio hoy una buena noticia. Vosotros también podéis salir de vuestro estado amargo por medio de la fe en el Señor Jesucristo. No tenéis que ofrendar dinero, no tenéis que hacer peregrinaciones hasta Santiago de Compostela, no tenéis que hacer nada. Solamente fe en la obra consumada de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mismo capítulo, Juan 3, esta vez versículo 36. El que cree en el Hijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mas el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Incrédulo, para acabar el primer punto, tu enemigo número uno no es Satanás. Tu enemigo número uno es Dios. Tu problema no es Satanás. Tu problema es la ira de Dios que reposa sobre ti. Ahí está la amargura de tu situación. Tu enemigo es el Todopoderoso. ¿Y cómo puede ser ahora reconciliado con el Todopoderoso? Mediante fe en su Hijo Jesucristo. Ama al Hijo, abraza al Hijo y el Padre te recibirá con los brazos abiertos. Hoy cree en Jesucristo y las aguas amargas se volverán dulces en el nombre del Señor. Cree en Cristo, arrepiéntete de todo pecado y sé salvo para la gloria de Dios. Aleluya, amén. Ahora número 2, la conversación entre Jesús y Pilato. Punto 2 de mensaje, versículos 33 al 37. Así que vemos que los judíos quieren matar a Jesús. Ahora Pilato necesita interrogar al acusado, como es lícito. Juan 18, 33 en adelante hasta el 37. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús. Y le dijo, ¿eres tú el rey? ¿Qué le preocupa a un gobernador a nivel sociopolítico? Le preocupa al revolucionario, al marxista, ¿no? Le preocupa al que piensa dirigir una sublevación. ¿Eres tú el rey? No le pregunta, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Porque no le interesa. Su nombre es político. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondió, ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? ¿Tu nación? ¿Tus principales sacerdotes te han entregado a mí? ¿Qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo, Pilato. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, entonces eres tu rey. Respondió Jesús, tú dices que soy rey.
pues para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Bien, Pilato está interesado en una sola cosa. Una sola cosa le preocupa. Si Jesús tiene pretensiones revolucionarias. De nuevo, le da igual, no le importa la cuestión de Mesías, Hijo de Dios. Son debates teológicos de los judíos. No está interesado. Pero como líder político está preocupado por la acusación de que Cristo se considera rey. Cito aquí a César Vidal, su libro Jesús el Judío. Dice César: las autoridades judías presentaron el caso a Pilato de una manera que forzara al gobernador a ejecutar la sentencia condenatoria. Jesús, según los dirigentes judíos, había afirmado que él era el rey de los judíos, término sociopolítico. La información no era falsa, pero tampoco pasaba de constituir una manipulación maliciosa de la verdad, que pretendía presentar a Jesús como a un sedicioso, marxista, revolucionario, cuya eliminación resultaba obligada para el poder romano. Claro, los judíos sabían de sobra que Jesús no quería derramar sangre romana. Os pongo un solo ejemplo del Evangelio de Juan. ¿Os acordáis cuando Jesús multiplicó los panes y los peces en Galilea, en el norte? Y esa misma noche los galileos se acercaron para convertir a Jesús en rey. Porque claro, wow, ¿qué quieren los súbditos de sus políticos? Que les den de comer, que les den trabajo, ¿verdad? Aquí tenemos un hombre que multiplica panes y peces, lo convertimos en rey, comemos gratuitamente el resto de nuestras vidas. Y cuando Cristo se entera de que quieren convertirlo en una figura sociopolítica, ¿qué hace? Huye y se retira a los montes para que no se apoderen de él. Esto está en Juan 6, versículo 15. Jesús no tenía ni la más mínima pretensión de ser un Mesías sociopolítico. Mucho tiempo Judas Iscariote interpretaba la misión de Jesús en estos términos. Jesús no estaba pensando en derrotar a los romanos, juntar a gente para matar a Pilato, sus seguidores, de ninguna forma. Los judíos manipularon un término espiritual. Cuando Jesús habla de sí mismo como rey, no está hablando en términos mundanos, terrenales. Aquí estoy yo para enseñorearme de Roma. No. Él ahora va a definir cuidadosamente su tipo de reinado. Y Cristo, pues, a través de sus respuestas, revelará a Pilato que no es ningún peligro. No es ningún peligro para Pilato. Así que aquí voy a resaltar cuatro verdades sobre el reino de Jesús. Así que Jesús, después de decirle a Pilato, en versículo 34, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros? Jesús ahí básicamente está diciendo, pero vamos a ver, ¿quién te ha dicho esto? ¿Quién te ha dicho a ti que yo estoy por ahí proclamándome marxista? Proclamándome revolucionario? ¿Quién te está diciendo? ¿Gente noble, recta, gente buena, gente fidedigna o gente maliciosa, torcida, perversa? Jesús le está diciendo a Pilato, fíjate bien a las fuentes. No hay que creer todo lo que te dicen por ahí. Fíjate bien en la fuente. Fíjate bien en quién te está diciendo algo. 4 verdades ahora sobre el reino de Jesús. Verdad número 1. Su reino, 1, es celestial. Cito el versículo 36. Mi reino no es de este mundo. Pilato, estate en paz. Mi reino no es de este mundo. ¿Por qué no? Porque su reino es del cielo. Su reino es espiritual. Cristo no está interesado en sentarse en el trono del emperador en Roma. Él no quiere ocupar la silla de prestigio de Pilato. Su reino es espiritual. Es que Cristo aquí está aclarando a nivel político, no soy un celote, no soy un peligro para el imperio romano. Mi reino no es de este mundo, mi reino es celestial. Verdad número 2. Mi reino tiene súbditos en este mundo. El reino de Cristo cuenta con súbditos en este mundo. Sigue diciendo el versículo 36. Si mi reino fuera de este mundo, si yo intentara establecer una nueva teocracia hebrea, israelí, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos.
Así que sí, hay seguidores de Cristo, hay ciudadanos del reino celestial en este mundo, pero estos seguidores no están interesados en poder sociopolítico. Ellos están interesados en seguir a Cristo espiritualmente desde el corazón. Y nosotros en esta tierra presente no debemos esperar, hermanos, sentarnos en el trono de España, sentarnos en el trono de Bruselas. No, hermanos. Nuestra misión como iglesia es espiritual, celestial. Predicar la palabra de Dios y orar para que Dios convierta a políticos y que en el día de mañana ellos puedan defender nuestros valores en el ámbito público. Pero la misión fundamental de la iglesia es espiritual, predicar la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Ahora, no niego que en el día de Cristo, no niego que toda lengua se haya de doblar, no niego que toda lengua haya de confesar a Jesús como Señor a nivel global, pero esto no acontecerá hasta exactamente la segunda venida. No esperamos un mundo cristianizado antes del regreso de Cristo. Así que uno, el reino celestial. Dos, hay seguidores de este reino ahora en este mundo. Tú, si has nacido de nuevo, tú eres un ciudadano de este reino celestial y tú eres un profeta. Sin que abras la boca, eres profeta, porque tu existencia como súbdito de Cristo, tu existencia está proclamando al mundo: en el día de mañana todo el universo será como yo. Todos rendirán alabanza a Cristo, todos se doblarán delante de Él, todos confesarán que Él es Señor. Dios nos deja en el mundo como señales proféticas del siglo venidero. Verdad número uno, el reino de Dios es espiritual. Número dos, su reino cuenta con súbditos en este mundo. ¿En esta iglesia habrá algún súbdito del reino de Dios? Amén, gloria a Dios. Verdad número tres, su reino no avanza con violencia. Su reino no avanza con violencia. Sigue Jesús diciendo: si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. A lo largo de la historia hemos aprendido tristemente que la Iglesia Católica cometió un gran error. Procuró hacer proselitismo a través de la espada. Queridos hermanos, nosotros no creemos en el uso de espadas. Bueno, mejor dicho, sí creemos en el uso de la espada. Pero nuestra espada no es una espada literal. Nuestra espada es la santísima, inerrante, toda suficiente palabra de Dios. Aquí tengo en mis manos un arma que es capaz de destrozar toda mentira del enemigo. Nosotros no creemos en evangelización a través de la espada. Ahora, a mí me encantaría, ¿no? Sale el grupo de evangelización con pistolas y decimos a la gente en la calle: si no te conviertes a Jesucristo, ¡pum!, te pego un tiro, ¿no? ¡Wow! Tendríamos avivamiento en Almería. 2,000 personas en el culto el domingo que viene. Hermanos, nuestro reino no avanza a través de la violencia. A principios de este capítulo que vimos, Pedro le corta la oreja a Malco. ¿Y qué dice Pedro? Jesús? ¡Wow, qué bien! Otro, dale otro, Pedro. ¡Ánimo! Estoy contigo. No, dice Pedro: mete tu espada en la vaina. Exactamente. Todo aquel que tome espada a espada perecerá. Sí tenemos una espada, pero no es la espada literal. No convertimos a gente como los musulmanes a través de violencia física. No, hermanos. Usamos esta palabra que es más cortante que toda espada de dos filos. Esta palabra convierte el alma. Esta palabra tiene poder. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Todo hombre es como hierba, toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Gloria a Dios, amén. Nosotros no creemos en extender el reino a través de violencia física. Y verdad número 4 sobre el reino de Dios. Jesús dice, versículo ahora 37, dice a Pilato: yo para esto he nacido,
Para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Si Pilato le pregunta entonces, ¿eres rey? Sí, pero mi reino es un reino de la verdad. No es un reino de poder militar, no es un reino al estilo de Roma. No, mi reino es un reino de verdad. Consiguientemente es una locura que un cristiano te diga: a mí, pastor, no me interesa la doctrina. No, peligroso. La sirena tiene que sonar. Peligro. Cristo es antes que nada el rey de la verdad. Cuando estudiamos el ministerio de Jesús, Él no tiró 3 años y medio diciéndole a la gente: mira, vamos a cerrar nuestros ojos hasta que sintamos algo bonito, maripositas. Chicos, estoy teniendo una experiencia tremenda. No, Cristo pasó 3 años y medio, día y noche, enseñando la palabra de Dios. En el norte de Galilea, enseñando la palabra. En Samaria, enseñando. En Judea, enseñando. Palabra, verdad. Y hoy, generación de cristal. Cristianos del siglo XXI, a mí no me gusta la doctrina. Si no te gusta la doctrina, no eres una oveja de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz. La voz de Cristo nos habla la verdad de la palabra. No podemos ser indiferentes a la hora de defender la verdad de la palabra. Los seguidores de Cristo abrazan la verdad. El tema es que hoy la verdad no está de moda, porque la verdad nos habla de cosas objetivas. Pero tú y yo vivimos en el triunfo de la subjetividad, donde el sueño de cada cual para él es la verdad. Hoy un hombre se cree mujer, una mujer es que, hombre, hermanos, de verdad es que parece hasta chistoso. Y tenemos ahora leyes y defensa a nivel civil por auténticas locuras, amados. Gente viviendo en el sueño de la subjetividad. Y por eso la gente rechaza la verdad objetiva de la santa palabra de Dios. Escrito está: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como seguidores de Cristo, nosotros creemos en la verdad. Y aquel que se mofa de la verdad, que no ama la verdad, que no derrama su sangre por la verdad, no es un seguidor de Cristo. Y el que no es seguidor de Cristo es un burlador y se ríe de la verdad y se mofa de la verdad. Así que examínate: ¿eres tú de la verdad o eres tú un seguidor de la generación de cristal? Dios nos llama a defender la verdad. Y hoy en la iglesia, también la iglesia del primer siglo, el fundamento de la iglesia es Cristo, piedra angular, el fundamento de los profetas y los apóstoles. ¿Dónde tengo yo acceso a la enseñanza apostólica profética hoy? ¿Dónde? La palabra. ¿Por qué predico la palabra? ¿Por qué no hago como Yesenia hacen? ¿Por qué nos invito a la iglesia y os pongo aquí en el culto y me pongo a decir palabra profética para Gustavo, palabra profética para y te voy a llamar Yesenia? Fuera. Estoy espíritu de confusión, ¿no? Palabra profética para Vairín, para Mauricio, para Rosa María. ¿Por qué estoy aquí abriendo sobre la escritura, explicando Juan 18? Porque esta palabra es la verdad de Dios. Es la palabra de Dios. El púlpito no es para mis ideas subjetivas, es la palabra del Señor. La palabra ha de ser predicada. El fundamento apostólico, profético, está en la Biblia. Y Pablo nos dice, 1 de Corintios, creo que es el 1:17, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la palabra. Es la palabra. La iglesia primitiva, Hechos 2:42, los hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La primera marca de la iglesia, la doctrina apostólica. Y tú me dices: pastor, a mí no me interesa la predicación, no me interesa la verdad, no me interesa la doctrina. Pues claro que no, porque no eres una oveja de Cristo. No has nacido de nuevo. La oveja de Cristo necesita la verdad. Si tú has nacido de nuevo, la verdad de la palabra para ti es cuestión de vida o de muerte. Tú necesitas la palabra. Tú te nutres de la palabra. En la Reforma Protestante, los luteranos y reformados identificaron la predicación de la palabra como la primera marca de la iglesia. Por un lado, los luteranos dijeron lo siguiente en la Confesión de Augsburgo, artículo 7. La iglesia es la asamblea de todos los creyentes entre los cuales se predica genuinamente el evangelio.
El acto más importante en el culto cristiano no es la mesa de la Eucaristía, no es la veneración a la Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. No, el acto constitutivo de la iglesia cristiana es la fiel predicación del evangelio apostólico. Y si no tenemos la fiel predicación del evangelio apostólico, no tenemos una iglesia neotestamentaria. Los reformados deciden exactamente lo mismo. Juan Calvino en su Institución, libro 4, dice: la primera marca de la iglesia es la predicación sincera de la palabra de Dios. Yo sé que lo sabéis, pero ¿por qué los evangélicos en el siglo XVI colocaron el púlpito en el centro de sus iglesias? La iglesia católica hasta el día de hoy tiene la mesa de la Eucaristía en el centro de la iglesia y la cruz o la Virgen. ¿Por qué los evangélicos pusieron el púlpito ya a un lado? ¿Por qué colocaron el púlpito en el centro de la iglesia? Eso es. Tú entras en esta iglesia y tú sabes que aquí estamos todos bajo la autoridad de la palabra de Dios. Lo más importante en este lugar es la fiel predicación de la palabra del Señor. La palabra. Pablo dice a Timoteo, yo quiero que tú te entregues a 3 cosas: la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y si te pones a pensar, la lectura es lectura de la palabra. Porque ¿cómo puede Timoteo exhortar a la iglesia y enseñar a la iglesia si no está fundamentado en la escritura? Timoteo, 3 cosas tú tienes que hacer: lee la palabra, exhorta a partir de la palabra, enseña a partir de la palabra. ¿Qué es la diferencia entre enseñar y exhortar? Exhortar es llamar a la gente a obedecer a Dios a través de mandatos morales. Por ejemplo, la semana pasada os dije: no tengas sexo fuera de matrimonio. Si tú estás acostándote con tu novia, estás en pecado y bajo la ira de Dios. El sexo es para el marido y la mujer bajo la bendición de Dios. Esto es exhortar. Es llamar a la gente a obedecer a Dios. La enseñanza es lo que estamos haciendo hoy. Abrimos Juan 18, explicamos la razón por la que los judíos no podían ejecutar a Jesús, pero en todo momento nos estamos fundamentando en la palabra. Timoteo, lee la palabra, exhorta a partir de la palabra y enseña la palabra. La palabra. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tanto hincapié en la palabra? ¿Qué es lo que tiene la palabra que Dios concede tanta importancia a ella? Porque, hermanos, esta palabra es, antes que nada, palabra de Dios. Su voz. Cuando mi hija me desobedece a mí, o mi hijo me desobedece a mí, les doy mi palabra y me desobedecen, no solamente están desobedeciendo mi palabra, me están desobedeciendo a mí. Mi autoridad está dentro de esta palabra que yo les he dado. Por tanto, si tú desobedeces la palabra de Dios, no estás simplemente desobedeciendo la Biblia. Tú estás desobedeciendo al Dios Todopoderoso Trinitario. Esta palabra es el aliento, el soplo, la voz de nuestro Dios. Y luego, a nivel eclesial, esta palabra hace 2 cosas. Esta palabra, número 1, salva a los incrédulos. Si yo me dedico a predicar aquí de mis sueños, mis visiones, mis metas, nadie aquí va a nacer de nuevo por el poder del Espíritu. Pero cuando la palabra es predicada y la semilla de la palabra es anunciada, Dios, el Espíritu Santo, usa la predicación de la verdad para abrir los corazones. Y no solamente la palabra salva a los incrédulos. Hoy en esta reunión, vosotros que ya sois del Señor, estáis siendo edificados en la palabra. Esta palabra que te hizo nacer de nuevo hace 20 años, hoy te está fortaleciendo. Es como hoy después del culto vas a comer tu pollo, tu ternera, lo que sea, ¿verdad? Vas a comer y te vas a nutrir. Y hoy en el culto, la palabra. Y tristemente, amados, en España, incluso en España, ¿qué encontramos en las iglesias? Todo menos la predicación de la palabra. Mensajes motivacionales, psicología barata, cómo aumentar tu autoestima, cómo conseguir una promoción en el trabajo, cómo hacer no sé qué, no sé cuánto. Todo es humanismo, antropocentrismo. ¿Dónde está la palabra de Dios? Incluso en las redes en el mundo hispano, los pastores más seguidos en las redes sociales predican de todo menos la palabra de Dios. Predican brujería, hermanos. Y ahí están con sus miles y miles millones de seguidores. Bien decía Jesús en Lucas 6, los falsos profetas siempre son más populares
que los verdaderos profetas. La oveja quiere la palabra. Para ti, pues lo más importante, cualquier ciudad, no es buscar la iglesia con el mejor equipo de alabanza, el mejor sistema de sonido, con más relevancia en las redes. No, lo que tú tienes que buscar antes que nada es la palabra. La palabra, la palabra. En esta iglesia la gente ama la palabra. En esta iglesia hay una cultura de obediencia a la palabra. En esta iglesia hay un predicadores sanos, temerosos de Dios, que predican solamente la palabra de Dios. Esa es la pregunta que dirige el corazón de la oveja del Señor. Aprendemos 4 verdades sobre el reino de nuestro Señor Jesucristo. 1, su reino es espiritual, no sociopolítico. 2, Él tiene seguidores en este mundo. Y aleluya, aquí en Almería hay súbditos del reino de Cristo. Número 3, nuestro reino no avanza por violencia. Sí, por la violencia de esta espada, pero no por la violencia de ningún otro tipo de espada. Y número 4, esta verdad, este reino está centrado en la verdad de Dios. Es que hoy, amados, atesoremos la palabra, abracemos la verdad, amemos las santas escrituras, dando gracias a Dios por la palabra del Señor. Tristemente, Pilato no conocía la verdad. Él acaba ahí, la segunda parte, diciendo, ¿y la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Ves? Él es un hombre político, sociopolítico, no está interesado en conceptos metafísicos como la verdad. Él está preocupado por una supuesta revolución. Todo es el mundo sociopolítico. No tiene tiempo para conceptos elevados como la verdad. Y por eso habla con cierto escepticismo. ¿La verdad? ¿Qué es la verdad? Y este peligro puede estar aquí también en nosotros, ¿no? Como iglesia. Moray, hermanos, aquí que estáis tan metidos con el mundo que las cosas, los espinos, los cardos están ahogando la palabra para que no sea fructuosa. Cuidado con excesiva atención a los periódicos, a las noticias, de no salir de tu trabajo, ¿no? Un día a la semana, apartas este día para el Señor. Te desconectas de todo. Hoy, este día es para el Señor. Este día es para la palabra. Este día es para recrearme en el Señor. No quisiéramos que nadie acabara como Pilato diciendo la verdad. ¿Qué es? ¿Qué es la verdad? Y ahora, hermanos, la parte más trágica del sermón de hoy y difícil de creer. Barrabás. Pilato y Barrabás, punto número 3. Y leeremos versículos 38 al 40. Vamos a ver cómo la locura colectiva lleva a los judíos a exigir que Barrabás sea liberado y la luz del mundo condenada. Juan 18, 38. Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en Jesús ningún delito. Pero vosotros tenéis una costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieren voces de nuevo, la histeria colectiva, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Tras interrogar a Jesús, Pilato llega a la conclusión legítima y justa de que Jesús no es un peligro. Este varón nazareno no constituye ninguna amenaza para nuestro imperio. Y literalmente es que es casi hasta, no sé decir la palabra gracioso, ¿no? Pero casi gracioso que los judíos, el pueblo de Dios, entregados a la mentira, a la calumnia, a la maldad, y sin embargo el gentil, más justo, más recto, más preocupado por la verdad que el propio pueblo escogido. ¿Veis la diferencia? Y Pilato sale textualmente diciendo: no hallo en él ningún delito. La sentencia de la autoridad romana: no hay en este hombre ningún tipo de delito. Y tú y yo bien conocemos las escrituras que nos recuerden que Cristo es impecable. Nunca pecó.
Aquí tenéis algunos textos en la pantalla que hablan de su impecabilidad. Los últimos dos son sobremanera importantes porque estos textos son de hombres que pasaron 3 años y medio en presencia de Jesús. Para que tú sepas que yo no soy un varón perfecto, no hace falta que tú pases 3 años y medio conmigo. Te hace falta pasar 3 horas y medio conmigo para saber que no soy un hombre perfecto. Pero aquí tenemos testimonio de 2 hombres, 3 años y medio, y dicen este hombre era impecable. Os leo rápidamente los textos. Marcos 1:24, y fijaos, la primera cita es de un demonio. Los demonios tienen más alumbramiento que los judíos en este pasaje. El demonio dice a Jesús: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Fíjate, hermanos, los judíos de Juan 18 están más enloquecidos que los propios demonios. Ni siquiera los demonios ponen en tela de juicio la impecabilidad de Cristo. Texto 2, Lucas 1:35. Aquí un ángel habla, ángel Gabriel. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Los demonios dicen que Jesús es impecable. El ángel Gabriel dice que Jesús es impecable. Pablo, 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Hebreos 4:15. Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahora los 2 textos de los discípulos que estuvieron ahí 3 años y medio con él. 1 Pedro 2:2. El cual no hizo pecado, ni se halló ningún engaño en su boca. Y el texto de Juan, sabéis que él apareció para quitar nuestro pecado y no hay pecado en él. Cristo, impecable, 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 impecable. Los judíos mintiendo descaradamente, y hasta los demonios están más fieles a la verdad que el propio pueblo escogido. ¿Cómo puede ser? Esto es lo que pasa cuando tenemos un corazón entregado a las formas, al ritualismo, sin una verdadera regeneración. ¿Y por qué nosotros hacemos tanto énfasis en la impecabilidad de Jesús? ¿Por qué damos importancia a esta doctrina? Porque vamos a pensar, si nuestro Salvador hubiese sido pecador, Él no podría haber sido nuestro sustituto. Él habría tenido necesidad de redención. Él habría necesitado que alguien derramara de su sangre por sus pecados. Porque si os acordáis del Antiguo Testamento, según Levítico, las ofrendas tenían que ser inmaculadas, sin defecto, según Éxodo 12:5, según Levítico 1:3. Y luego el Señor recrimina a su pueblo a finales, en Malaquías 1:8, finales del Antiguo Testamento, diciendo: cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Y cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás afecto? En esta mañana Dios no acepta sacrificios sin defecto. Por eso, si Jesucristo no es impecable, no puede ser tu Salvador. No puede limpiar tus pecados. No puede darte la vida eterna. No puede resucitarte. Cristo no puede ser el Redentor. No puede ser tu Mesías si Él es pecador. Pero hoy, con gran alivio y con gran gozo, os predico en esta mañana que Jesucristo es 100% perfecto, 100% inmaculado, intachable, impecable, purísimo, santísimo, gloriosísimo. Él es el Salvador perfecto, sin mancha, sin contaminación. Y aquí tenemos pues al perfecto Rey de Gloria. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no seguirlo? ¿Cómo no dar nuestras vidas por Él? Y sin embargo, ahora los judíos, en su locura, escogen a Barrabás. Versículo 39 a finales: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón y malhechor, homicida, un hombre bien peligroso.
Pilato estaba intentando manipular a los judíos. Él piensa, a ver, ¿cómo salgo yo de esta situación? Me tienen aquí en un rincón, ¿cómo hago yo para liberar a este hombre justo? Y él piensa, sé lo que voy a hacer. Voy a darles la oportunidad de escoger entre el criminal más notorio que tengo aquí conmigo y entre este hombre que no ha cometido ningún delito. Y Pilato está pensando, erróneamente, pero está pensando dentro de sí mismo, si les doy la opción de escoger entre Barrabás y Jesucristo, van a escoger desde luego a Cristo. Nadie va a querer a Barrabás ahí en la calle. Pero se equivoca. Dice de nuevo César Vidal. Esperaba el romano que el veredicto favorable recayera sobre el inocente Jesús antes que sobre un criminal. Se trató de un error de cálculo que tendría pésimas consecuencias. No le salió bien la jugada. A nivel político, pensó que iba a poder maquinar con el fin de liberar a Jesús. Pero la locura era tal que todos optaron, ciertamente siendo instigados por sus autoridades religiosas, todos pidieron que Jesucristo fuera crucificado y Barrabás suelto. Y dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede suceder algo así? Y yo te digo, hermano, ¿acaso no sucede exactamente lo mismo hoy, siglo XXI? ¿Qué prefiere la gente? No, tú eres un creyente, tú testificas de Cristo a lo largo de la semana, tú vives en luz. ¿Por qué la gente te rechaza a ti en el trabajo? ¿Por qué tus seres queridos te rechazan a ti por tu fe? No, tú enseñas buenos principios. Tú no estás ahí borracho. Tú no estás en fiestas, bebidas, fornicación. Vives una buena vida. Eres una persona íntegra. Eres un buen ciudadano. Te esfuerzas en el trabajo. Intentas ser un buen marido, una buena esposa, un buen padre, una buena madre. Intentas cumplir de forma noble con lo que Dios ha exigido de ti. Hay buenos frutos en ti. Pero ¿por qué entonces te rechazan a ti? Y en el mundo quieren ser amigos del que es mujeriego, del mentiroso. ¿Por qué en el mundo nos rechazan a nosotros? Pues por la misma razón. Este mundo detesta la luz de Dios. Y la oscuridad se siente amenazado por la luz. ¿Qué prefiere la gente hoy de ahí fuera, siglo XXI? ¿Prefiere la gente seguir su lujuria o seguir la castidad de Jesucristo? Lujuria. Que viva la lujuria. Sea crucificado Jesucristo. Ahora, lo que quieren hacer es fabricar un nuevo Jesús. Un Jesús compatible con la lujuria y con otros pecados, la mentira, etc. Pero este nuevo Jesús que han creado es un becerro de oro. No es el Jesús de la Biblia. Si tú vas a la gente de la calle y dices, Jesús quiere bendecirte, levantarte, prosperarte, sanarte, la gente va a estar de acuerdo contigo. Porque ¿qué ser humano no desea esto? Yo en mi estado natural, yo quería ser un hombre rico, próspero, sano, popular, desde luego. Yo voy a recibir a un Jesús que me ofrece eso, por supuesto. Pero cuando tú le predicas a alguien, Jesucristo exige que tú te arrepientas de todo pecado. Jesucristo exige que tú vivas en santidad para su gloria. Hasta luego. Déjame en paz. Quiero seguir mi pecado. Y lo vemos hoy. El mismo odio que vemos en Juan 18 está hoy presente entre nosotros. Juan 3:20. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Quién es la luz del mundo? Cristo. Todo aquel que hace lo malo aborrece a Cristo. No aborrece al Jesús hippie del siglo XXI, pero sí aborrece al Jesús bíblico, apostólico, impecable. Y esta persona dice, no viene a Cristo para que sus obras no sean reprendidas. Entonces hoy los incrédulos siguen con el mismo grito. Sea Cristo crucificado, viva mi codicia, viva mi orgullo, viva mi lujuria, vivan mis mentiras. Pero aleluya, el Espíritu Santo hoy, en aquellos que son de Dios, el Espíritu responde pegando voces diciendo, sea coronado Jesucristo. Y dentro de nuestros corazones, los que hemos nacido de nuevo, nosotros ahora gritamos por la gracia de Dios, sea crucificada
mi soberbia, sea crucificada mi lujuria, sea crucificado mi pecado. Ahora, dentro de ti, amado Hijo de Dios, el Espíritu Santo ha escrito un grito y tú ahora gritas: viva Jesucristo, perezca mi pecado. Y me da de nuevo alegría deciros en esta mañana que hay muchos, sí, celebrando que Trump no está, ¿verdad? Habéis visto los vídeos. Trump por poco perdió la vida en las últimas horas. Muchos celebrando que siga con vida, diciendo: Trump está vivo, qué bien. Pero en esta mañana, hermanos, os digo que algo mejor que eso, hay algo mejor que Trump estando vivo. Hay uno que está vivo. Su nombre es Jesucristo. Y su reino no es una presidencia de 4 años. Su reino es por los siglos de los siglos. Aleluya, amén. He aquí, yo estuve muerto, mas ahora vivo y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo ha vencido. Cristo es Rey. Él es Señor. Y que todos hoy podamos responder diciendo: viva Jesucristo, perezca mi pecado. Y lo decimos en el nombre de Dios. Amén. Sea pues Cristo grandemente exaltado y que podamos matar nuestro pecado con este mismo fervor que vemos en los judíos. Tomemos su fervor demoníaco como un ejemplo a seguir. Convirtamos este fervor diabólico en fervor santo, mortificando el pecado. 3 palabras de aplicación para acabar. Pilato y los judíos, Pilato y Jesús, Pilato y Barrabás. 1, Pilato y los judíos. Empezamos viendo hoy que los judíos, después de condenar a Jesús, entregaron al Señor a Pilato, porque ellos no tenían potestad como para crucificarle a nadie. Pidieron que Pilato les hiciera el trabajo sucio y por eso se presentaron delante de él. El peligro del primer punto es fijarnos tanto en los aspectos exteriores de la fe que nos olvidamos de la regeneración del corazón. No te preocupes tanto por las formas, lo bonito, lo visible, lo externo. Preocúpate por el corazón. Preocúpate por la verdadera regeneración. Número 2, Pilato y Jesús. Jesús tranquiliza a Pilato explicando que su reino no es una amenaza para Roma. 4 verdades. Pilato, mi reino es celestial. Pilato, mi reino tiene seguidores en este mundo. Pilato, mi reino no avanza por medio de la espada. La espada que Dios usa para avanzar su reino es la palabra de Dios, la que ha sido predicada en esta mañana. Y número 4, mi reino se centra en la verdad. Fundamento de la iglesia, la verdad apostólica profética. Por eso predicamos la verdad sin cesar. La verdad, un reino de verdad. Y número 3, qué depravación, qué locura, qué tragedia. Pilato intenta manipular a los judíos ofreciendo la elección: o Barrabás o Jesús Nazareno inocente. Sorprendentemente para él, los judíos en su locura escogen a Barrabás. Pero esto sigue aconteciendo hoy, ya que el mundo grita: sea crucificado Jesucristo, viva mi pecado. Pero aquel que es de Cristo responde diciendo: sea crucificado mi pecado y viva Jesucristo. Es necesario que Él crezca y que yo... Amén. Gloria al Señor. Oremos pues hoy a nuestro Padre, pidiéndole 2 cosas. Amado Padre, exalta a Jesucristo. Glorifica a Jesucristo. Viva Jesucristo. Y oración número 2, Padre, que mi pecado perezca. Crucifica mi pecado. Y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Oremos a nuestro Dios. Amado Padre, te damos gracias hoy por el texto de Juan 18. Como cristianos nos entran náuseas al ver la depravación, Señor, que hubo en los dirigentes judíos y luego la multitud que se dejó llevar por la histeria, esa locura colectiva. Lo vemos hoy también en muchas marchas que no tienen argumentos científicos para apoyar sus nefastas ideologías, pero gritan y amenazan
Y hasta los políticos les tienen miedo y tienen que ceder ante ellos, ante la presión y el temor. La locura nos rodea hoy, 20 siglos más tarde. La locura del hombre rebelde. La locura de la mujer ingrata, que no quiere someterse a ti, a tu luz, a tu palabra. Amado Dios, hoy oramos. En primer lugar, amado Señor, que nuestro pecado sea crucificado. Señor, hoy declaramos en el poder del Espíritu Santo, sea crucificada mi lujuria, sea crucificada mi soberbia, sean crucificadas mis mentiras, mi carnalidad, mis obras de la carne sean crucificadas, perezcan. Y oramos así honestamente, Señor, porque no somos fariseos interesados por la apariencia externa. Te gritamos desde el corazón, Señor, desde lo más profundo de nuestra alma, rogándote que nos alejes de todo pecado. Pero Dios, también hoy gritamos, pegamos voces diciendo, viva Jesucristo, reine Jesucristo, prevalezca Jesucristo. Amado Señor, sabemos que estamos en un mundo que sí acepta y abraza al Jesús falso, afeminado, ultra dulce, el Jesús de cristal que se predica hoy por doquier. Pero amado Dios, bien sabemos, nosotros, Señor, cuando evangelizamos, compartimos la palabra, vemos el odio, este odio que sigue ahí. Este odio a la luz que lleva a la gente a refugiarse en la locura, a refugiarse en la irracionalidad. Amado Señor, pedimos, Dios, por los irracionales. Pedimos por las multitudes de almerienses que ahora mismo están gritando, sea crucificado Jesucristo, viva Barrabás, viva mi pecado, viva mi rebelión, amado Señor. Ten misericordia de ellos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, hace 20 años yo era igual que ellos. Hace 20 años yo decía, viva la fornicación, viva la borrachera, viva mi pecado. Y Señor, tú me regeneraste por soberana gracia. Y hoy, Señor, con toda sinceridad, puede decir hoy públicamente, deseo ser librado una vez para siempre de esta ley de pecado que mora en mis miembros. No lo digo fingiendo ni mintiendo, sino con sinceridad. Y todos los cristianos aquí, con la misma genuinidad y sinceridad, honestidad, decimos, Padre, por favor, mortifica nuestro pecado y ayúdanos a mortificar al viejo hombre. Como decía tu siervo John Owen, a matar, a estar constantemente matando nuestro pecado. Que podamos pisotearlo y ser implacables con él. Que le cortemos la cabeza como Josué, aquellos 5 reyes paganos. Amado Señor, danos mucho valor para decapitar nuestra iniquidad y que viva Jesucristo en nosotros. Rogamos por salvación. Rogamos hoy que el grito de muchos corazones cambie y que a partir de este culto en adelante, Señor, aquellos que hasta el día de hoy han gritado, viva mi pecado, que salgan de esta reunión diciendo, perezca mi pecado, viva Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de señores. Hoy, amado Dios, a nivel global, prevalezca la causa de Jesucristo. Y que, Señor Barrabás, que su pecado y su maldad sean deshechas. Amado Señor, gracias por habernos permitido hoy oír tu voz. Santifícanos ahora pues en esta verdad, porque tu reino es reino de la verdad. Y que tu iglesia sea fortalecida siempre en tu buena palabra. Te damos gracias por el mensaje. Fortalece, consuela, levanta, infunde esperanza en cada corazón. Y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, el Rey de la verdad. Y la iglesia del Señor dice amén.